Al tercer día después de mi cirugía, fui al baño y cerca del quirófano, escuché a mi hija hablando con el director del hospital. Las palabras atravesaron la puerta entreabierta como cuchillos. Ya había firmado el contrato de sucesión. Papeles. Mañana por la mañana, ponle la inyección para que no se despierte y el 25% es tuyo. Me quedé paralizado en el pasillo aferrado al soporte de suero. No podía creer lo que oía. Mi propia hija, Virginia, la niña que tuve. Criada sola después de que su padre nos abandonara, negociaba mi muerte como quien compra fruta en el mercado. Pero entonces escuché algo que lo empeoró todo 1000 veces. La voz del doctor Miller respondió con un calma escalofriante. No es la primera vez que nos pasa esto, Virginia. Nadie sospecha nada cuando una mujer de 67 años. El paciente no despierta después de la cirugía. Digamos que hubo complicaciones. Sentí que mi mundo se derrumbaba. No fue solo la traición de mi hija. Fue un complot criminal. Un asunto de muerte que ya habían llevado a cabo antes. Ahora, déjenme explicar cómo terminé en ese pasillo en ese momento cuando descubrí que mi propia sangre quería borrarme de la mundo. Todo empezó 3 semanas antes cuando Virginia apareció en mi casa con esa sonrisa que siempre usaba cuando necesitaba algo. Estaba en la cocina preparando mi famosa lasaña, con las manos cubiertas de harina, el vapor llenando el habitación con un aroma a ajo y hierbas que me recordaba tanto a mi propia madre. Había pasado toda la mañana cocinando porque sabía que a Virginia le encantaba mi lasaña, y habían pasado 2 meses desde que vino a visitarme. Mamá, huele. Está delicioso aquí, dijo, entrando sin tocar el timbre, como si todavía viviera allí. Me dirigió una mirada rápida. Un abrazo, uno de esos abrazos que no significan nada, y se sentó a la mesa con el teléfono en la mano. Ni siquiera miró. Me miró fijamente. Preparé tu favorita. Le dije, limpiándome las manos en el delantal. ¿Quieres café? Acabo de preparar una cafetera. No tengo mucho tiempo, mamá. Michael me espera. Vine. Porque necesito hablarte de algo importante. Algo importante. Siempre fue algo importante cuando Virginia vino a verme. Nunca fue solo para pasar tiempo conmigo, para preguntarme cómo estaba. Recuerdo los años en que éramos solo nosotros dos contra el mundo. Me senté frente a ella secándome las manos. Todavía olía a orégano y albahaca. Dime, cariño, ¿qué necesitas? Mamá, tengo. Había estado pensando en tu salud. Su voz sonaba preocupada, pero sus ojos seguían pegados a la pantalla del teléfono. Llevas meses quejándote de dolores de estómago. Necesitas que te estirpen la vesícula. Ya hablé contigo. Con el doctor Miller, director del hospital St. Raphael. Es uno de los mejores cirujanos del país y me debe una favor. Puede operarte la semana que viene. ¿La semana que viene? Ya estaba todo listo. Lo decidió sin siquiera preguntarme. No sé. Las cirugías en Virginia a mi edad son peligrosas. Además, el dolor no es tan mal. Puedo controlarlo con mi dieta. Mamá, no seas terca. Si no tienes. Ahora me operarán, podría empeorar. Podría convertirse en algo grave. ¿Quieres que pierda a mi madre por culpa de tu terquedad? Esa frase me dolió más que cualquier dolor de vesícula porque sonaba como se preocupó, como si realmente le preocupara perderme. Una madre siempre quiere creer que sus hijos la aman. Incluso cuando todas las señales dicen lo contrario. Bueno, susurré si crees que es necesario. Virginia sonrió, pero no era una sonrisa de alivio. Era una sonrisa de victoria. Perfecto. Ah, y mamá, hay algo. Para ingresar al hospital, necesitan documentos, como autorizaciones médicas y seguro. Información, ese tipo de cosas.
La doctora Miller me dio estos papeles para que lo firme. Sacó una carpeta gruesa de su bolso y lo puse sobre la mesa, sobre las manchas de flores. Había tantas páginas, términos médicos en letra pequeña que no entendí. No deberías explicarme lo que estoy firmando. Mamá, son solo documentos estándar de hospital. Formularios. Autorizaciones para los formularios de consentimiento para cirugía. Nada importante. Confianza. Confía en mí. Esas dos palabras que una madre nunca debería cuestionar. Firmé cada página donde Virginia señaló con el dedo sin leer, sin preguntar. Firmé porque creía que mi hija me estaba cuidando. Firmé porque pensé que era lo correcto. Firmé mi sentencia de muerte sin saberlo. Una semana después, estaba en St. Hospital Rafael en una habitación privada en el tercer piso. Virginia había insistido en que necesitaba privacidad para recuperarse adecuadamente. La habitación tenía paredes beige, una ventana que daba a un estacionamiento gris y eso. Olor a desinfectante que se mete en los pulmones y nunca sale. El doctor Miller vino. Me vio la noche anterior a la cirugía. Era un hombre alto, de unos 50 años, con el cabello plateado perfectamente peinado y una sonrisa que mostraba dientes demasiado blancos. Llevaba una bata impecable y un reloj. Eso probablemente cueste más que mi casa. Señora Ellen, es un placer tenerla. Virginia me ha contado mucho sobre ti. No te preocupes. La cirugía es sencilla. Estarás en casa en menos tiempo. Más de una semana. A casa. Qué irónico que usara esa palabra cuando ya habían planeado que no volviera jamás. La cirugía fue un martes por la mañana. Recuerdo el techo del quirófano, las luces brillantes como artificiales. Soles, la máscara de oxígeno cubriéndome la cara, una voz de enfermera diciéndome que cuente. Retrocedí desde el 10. Llegué al 7 antes de que todo se volviera negro. Me desperté con un dolor sordo en el abdomen y la boca seca como el papel. Virginia estaba sentada a mi lado. En la cama, pero no me miraba. Estaba enviando mensajes de texto en su teléfono, sus uñas coral perfectamente cuidadas golpeando con urgencia. En la pantalla. ¿Cómo te sientes, mamá?, preguntó sin levantar la vista. ¿Dolorida? Tengo mucha sed. Se lo diré a la enfermera para que te traiga agua. Necesitas descansar. El doctor Miller dice que todo salió bien. Perfectamente. Perfecto. Esa palabra también sonaba extraña. Viniendo de ella. Los 2 días siguientes fueron una neblina de dolor, morfina y breves visitas de Virginia que duraron exactamente 15 minutos. Michael vino una vez, se quedó en la puerta, preguntó cómo estaba, con la misma emoción con la que se pregunta la hora, y se fue. Ninguno de mis otros familiares apareció. Virginia les había dicho que necesitaba reposo absoluto y que las visitas estaban prohibidas. Al tercer día, me sentí un poco mejor. El dolor había disminuido y podía levantarme con ayuda. Necesitaba usar al baño, pero la enfermera no contestaba el botón de llamada. Decidí ir sola, arrastrando el soporte del suero. El pasillo estaba extrañamente vacío para ser media mañana. Caminé despacio, cada paso era una pequeña victoria. Pasé por otras habitaciones. Escuché el murmullo de la tos de la televisión de otros pacientes, el suave llanto de alguien que probablemente acababa de recibir malas noticias. Y entonces, al pasar cerca del quirófano, oí la voz de Virginia. Me detuve. Algo en su tono me hizo quedarme quieto, respirar lentamente y escuchar atentamente. Ella ya firmó documentos de la herencia. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué documentos? ¿Qué herencia? Mañana por la mañana, ponle la inyección para que no se despierte. Y el 25% es tuyo. El mundo dejó de girar. El pasillo empezó a inclinarse.
Apreté el soporte del suero con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Esta no es la primera vez que he hecho esto. Virginia, nadie sospecha nada cuando un paciente de 67 años no despierta después de la cirugía. Diremos que hubo complicaciones. Ahí estaba, la confirmación de que no era paranoia. No era mi imaginación. Mi hija planeaba asesinarme, y el médico en quien había confiado era su cómplice. Mis piernas cedieron. Me quedé allí, en ese pasillo vacío. Sentía que cada palabra de esa oficina me hundía aún más. Quería correr a gritar y derribar esa puerta y enfrentarlos, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo y la traición. ¿Y está seguro? ¿Lo firmó todo?, preguntó el doctor Miller. Su voz fue tan casual, como si estuvieran discutiendo el menú del almuerzo. Totalmente segura. Firmó la transferencia de la herencia. El poder notarial, todo. Mi abogado ya tiene los documentos registrados. En cuanto ella fallezca, la propiedad se transfiere automáticamente a mi nombre. $800,000. Doctor. Es una enorme finca en las afueras de la ciudad con una casa colonial incluida. $800,000. Ese fue el valor de mi vida para mí mismo. Hija. La finca que mi madre me había dejado donde Virginia había crecido, donde habíamos plantado árboles juntas, donde yo había. Le enseñó a montar en bicicleta, todo reducido a un número en una cuenta bancaria. Michael. Ya hay compradores interesados, continuó Virginia. Gente de la ciudad que quiere convertirlo en un hotel boutique. Quiero pagar en efectivo, rápido y sin problemas. Perfecto, respondió Miller. Entonces mañana. A las 6 de la mañana, es cuando las enfermeras cambian de turno. Menos testigos. Inyectaré cloruro de potasio directamente en la vía intravenosa. Provocará un paro cardíaco inmediato. Se verá completamente natural. He usado este método 4 veces antes. Nunca falla. 4 veces. Antes. Había otros niños, otras familias, otros ancianos. Personas asesinadas en este hospital mientras todos creían que era la voluntad de Dios o complicaciones de la vejez. ¿Y él? La autopsia, dijo Virginia con voz preocupada. Ahora no habrá autopsia. Firmé el certificado de defunción. Anotaré complicaciones postoperatorias. Insuficiencia cardíaca relacionada con la edad. Es lo que siempre escribo. Las autoridades nunca cuestionan mi palabra. Llevo 15 años como director de este hospital. Ellen era. Tengo 67 años y me acaban de operar. Todo tiene sentido. Me sentí mal. No por cirugía, pero por la facilidad con la que hablaban de matarme. Como si fuera solo un papel, un obstáculo entre ellos y el dinero. Mi hermano no sospecha nada, ¿verdad? Él, preguntó Virginia. Entonces recordé que tenía un hermano, Steven, que vivía en otro estado. Ni siquiera sabía que yo era en el hospital. Nadie sospecha nada. Además, eres el único heredero legal, según los documentos que ella firmado. Tu hermano no podrá reclamar nada. Oí el roce de una silla. Se estaban levantando. Estaban a punto de salir. Entré en pánico. Si me veían allí, sabrían que lo había oído todo. Quizás adelantarían el plan. Quizás esa inyección llegaría esta noche en lugar de mañana. Desesperadamente. Giré el soporte del suero y empecé a caminar de vuelta a mi habitación tan rápido como mi cuerpo postoperatorio me lo permitía. Cada paso era una agonía. La herida quirúrgica me ardía. Sentí que los puntos se iban a romper, pero no podía parar. Llegué a mi habitación justo cuando oí. La puerta de la oficina estaba abierta. Me metí en la cama, cerré los ojos e intenté controlar mi respiración entrecortada y ruidosa.
Mi corazón estaba golpeando tan fuerte que estaba seguro de que podían oírlo desde el pasillo. Oí los tacones de Virginia acercándose. Ella entró en mi habitación. Me quedé completamente quieto, fingiendo estar dormido, rezando para que no notara el sudor frío en mi frente, el temblor de mis manos bajo las sábanas. Sigo durmiendo. Virginia murmuró. Sentí su presencia cerca de mi cama. Podía oler su costoso perfume, ese aroma a jazmín y vainilla que una vez me pareció elegante y ahora me daba asco. Se quedó allí parada por varios segundos que parecieron horas. ¿Pensaba hacerlo ahora mismo? Estaba considerando asfixiarme con la almohada para acelerar las cosas. Finalmente, oí sus pasos alejándose. La puerta se cerró suavemente. Abrí los ojos y miré al techo. Empecé a llorar. Rodaban por mis mejillas y no podía detenerlas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de impotencia, de una traición tan profunda que sentí que me había arrancado el alma. ¿Cómo llegué aquí? ¿En qué momento? ¿Se ha convertido mi hija en esto? Recordé las noches que estaba enferma de pequeña y me quedaba despierta con ella poniéndole paños fríos en su frente. Recordé las veces que trabajé turnos dobles para pagarle la universidad porque su padre nunca enviaba 10 centavos. Recordé su graduación cuando me abrazó y me dijo que me debía todo lo que era. Mentiras. Todo había sido mentira. Miré el reloj de la pared. Eran las 11 de la mañana. Tenía 19 horas antes del doctor Miller llegó con esa inyección letal. 19 horas para decidir si yace aquí. Y esperar la muerte o luchar. Mi cuerpo estaba débil. Acababa de salir de la cirugía. Yo tenía tubos conectados, una herida reciente en el abdomen, piernas que apenas podían sostenerme. Pero tenía algo más importante. Tenía la verdad. Y tenía 19 horas. Me incorporé en la cama lentamente. El movimiento me recordó que mi cuerpo no estaba listo para lo que mi mente necesitaba hacer. Desconecté el monitor de oxígeno de mi dedo. Una alarma empezó a sonar de inmediato. Una enfermera entró corriendo segundos después. Era joven, tal vez de unos 30 años, con el pelo recogido en una coleta y una mirada amable. Su etiqueta decía, Amelia. Señora Ellen, ¿está bien? Su monitor se desconectó. La miré, intentando leer en sus ojos si era parte de plan, si ella supiera lo que Miller y Virginia habían planeado. Necesitaba confiar en alguien. Pero, ¿cómo iba a saber a quién necesitaba? ¿Hablar contigo? Susurré. Pero cierra la puerta primero. Amelia me miró. Estaba confundida. Pero hizo lo que le pedí. Cerró la puerta y vino a mi cama. ¿Qué te pasa? ¿Tienes dolor? ¿Necesitas más medicación? Necesito salir del hospital esta noche. Y necesito que me ayudes. Abrió los ojos de par en par, sorprendida. Señora, acaba de ser operada. No puedes irte. Podrías tener complicaciones, una infección, una hemorragia interna. Si me quedo aquí, voy a moriré, pero no por complicaciones médicas. Voy a morir porque mi hija y el doctor Miller me van a asesinar. Mañana por la mañana para tomar mi propiedad. Las palabras salieron desesperadas. Yo esperaba que Amelia pensara que estaba delirando por la medicación, que llamara a seguridad para sedarme y dejarme a mi suerte. Pero no lo hizo. Su rostro cambió. La sorpresa se convirtió en algo más oscuro, más profundo. Reconocimiento. Cuéntamelo todo, dijo en voz baja, mirando hacia la puerta como si tuviera miedo. Alguien estaba escuchando. Dime exactamente lo que oíste. Y en ese momento, yo sabía que había encontrado a la persona indicada porque en sus ojos no vi incredulidad. Vi algo peor.
Vi. Confirmación. Le conté todo. Cada palabra que había escuchado en ese pasillo. Los documentos firmados, la inyección prevista, el cloruro de potasio, las 4 veces anteriores, los $800.000. Cuando terminé, Amelia se sentó en la silla junto a mi cama. Le temblaban las manos. Mi madre murió en este hospital hace 2 años, dijo con la voz quebrada. Tenía 71 años. Ingresó para una cirugía simple de cadera. Cirugía. Todo salió bien, según el doctor Miller, pero 3 días después, tuvo un infarto. Dijo que fueron complicaciones, que a su edad era normal. Firmó el certificado de defunción. Esa misma noche. No hubo autopsia. Mi hermana y yo nunca entendimos qué ocurrió porque mamá estaba bien. Se estaba recuperando perfectamente. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. 2 semanas después, mi hermana vendió la casa de mamá, una casa enorme en el centro del pueblo. Valía alrededor de $1 millón. Nunca vi un olor. Mi hermana dijo que mamá había firmado los papeles, dejándole todo antes de morir. El silencio entre nosotros era denso y pesado. Con dolor y rabia compartidos. Ayúdame a salir de aquí, supliqué. Ayúdame, y te ayudaré a descubrir qué le pasó realmente a tu madre. Amelia asintió. Mi turno termina a las 10 de la noche. Ay. Habrá menos personal. Te traeré ropa normal y te desconectaré la vía. Tendrás que caminar hasta el estacionamiento. ¿Crees que puedes hacerlo? Caminaré aunque tenga que arrastrarme. Las siguientes horas fueron las más largas. Mi vida. Cada minuto transcurría como si el tiempo mismo supiera que estaba en peligro. Virginia regresó a las 3 de la tarde con Michael. Entraron a mi habitación con caras de preocupación tan falsas. Me dieron ganas de vomitar. Mamá, ¿cómo te sientes? Virginia se inclinó hacia mí. Bésame la frente. Su aliento olía a café caro y mentiras. Tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no alejarme, para no gritarle en la cara que lo sabía todo. Cansado, murmuré, con los ojos entrecerrados. Me duele mucho. El doctor Miller dice. Eso es normal. Te sentirás mejor mañana. Michael sonrió desde la puerta, con las manos en los bolsillos, comprobando su reloj, como siempre. ¿Mañana? Claro. Mañana no sentiría nada porque estaría muerta. ¿Tú necesitas algo, mamá? ¿Quieres que me quede contigo esta noche? Preguntó Virginia. Pero ya estaba mirando su teléfono. Otra vez. No esperaba que dijera que sí. Nunca esperó que dijera que sí. No. Cariño, ve a descansar. Estaré bien. Está bien, mañana volvemos temprano. Se levantó rápidamente, visiblemente aliviada de irse. Michael ya estaba en el pasillo. Te quiero, mamá. Te quiero. Esas palabras que una vez llenaron mi corazón ahora sonaban huecas, podridas, como una fruta que es hermosa por fuera, pero mimados por dentro. Se fueron. Oí sus pasos desvanecerse. Al final del pasillo, sus voces susurraban algo que no pude entender y luego silencio. Cerré los ojos y las lágrimas volvieron de nuevo. No pude controlarlos. Lloré por la hija que creía tener. Y que nunca existió. Lloré por todos los años que pasé trabajando para darle todo. Lloré por la tontería. Mujer que había firmado esos documentos sin leerlos porque confiaba ciegamente en su propia sangre. Pero después de las lágrimas traen ira, y la ira es mucho más útil que la tristeza. A los 7 años. Trajeron la cena. Una sopa aguada que sabía a cartón y gelatina verde. Que parecía plástico derretido. No lo toqué. Necesitaba estar alerta. Necesitaba fuerzas para lo que venía.
Amelia vino a las 8 para revisarme los signos vitales. Había otra enfermera con ella, una mujer mayor que miraba todo con recelo. Amelia no me miró. Ella simplemente hizo su trabajo en silencio y se fue. Entendí el mensaje. Todavía no. Teníamos esperar. Llegaron las 9 con una lentitud tortuosa. Escuché el cambio de turno en las voces del pasillo diciendo adiós. Pasos apresurados de gente que se marchaba. El hospital se volvió más silencioso, más oscuro, como si sabía que ocurrían cosas terribles entre sus muros cuando el mundo dormía. A las 9:30, Amelia entró. Estaba sola. Tiempo, con una bolsa de tela. Cerró la puerta desde dentro. Tenemos 20 minutos, susurró. Después de eso, la supervisora hace sus rondas, y si ella si no te encuentra aquí, sonarán todas las alarmas. Se puso unos pantalones de chándal grises, una camisa blanca de manga larga y un par de. Saqué unas zapatillas viejas de la bolsa. Son mías. Te quedarán grandes, pero es lo mejor que pude hacer sin levantar sospechas. Me ayudó a incorporarme. El dolor en mi abdomen era intenso, como alguien retorcía un cuchillo dentro de mí. Respiré hondo. Contuve un gemido. Y dejé que Amelia se quitara la bata. Ver mi cuerpo fue un shock. La cirugía. La herida era una línea roja e hinchada cubierta con vendajes. Tenía moretones por todas partes por las inyecciones y las vías intravenosas. Parecía un campo de batalla. Esto va a doler, advirtió Amelia mientras comenzaba a desconectar la vía intravenosa. Tenía razón. El dolor cuando sacó la aguja me hizo morderme el labio hasta que sangró. Evitar gritar. Me ayudó a vestirme. Cada movimiento era una tortura. Levantar los brazos para ponerme la camisa me hizo ver estrellas. Agacharme para ponerme los pantalones casi me hace desmayar, pero lo hice. Me vestí como si me estuviera poniendo una armadura para la guerra. Ahora escucha con atención, dijo Amelia mientras me ayudó a ponerme las zapatillas. Saldremos por la escalera de servicio. Están al final del pasillo, cerca de la armario de suministros. Nadie los usa a esta hora. Bajaremos 3 pisos. Te llevaré a mi coche en el estacionamiento del personal. Es un coche viejo y blanco. No llamará la atención. Y después de eso, yo no puedo ir a mi casa. Virginia probablemente la tenga vigilada. Tengo una amiga, Rose. Vive sola en las afueras de la ciudad. Nos ayudará. Es de confianza. Lo prometo. Rose. El nombre me trajo un recuerdo. Rose Mendoza, que vivía en mi barrio hace unos 40 años. Amelia pareció sorprendida. Sí, la conoces. Ella era mi mejor amiga cuando éramos jóvenes. Perdimos el contacto cuando me casé y me mudé. El destino tiene maneras extrañas de cerrando círculos. Entonces se alegrará de verte. Ahora, vámonos. No tenemos tiempo. Me ayudó a levantarme de la cama. Me temblaban las piernas como gelatina. Amelia puso mi brazo sobre sus hombros y me sujetó firmemente por la cintura. Así, pegados, salimos al pasillo. El pasillo estaba tenuemente iluminado. Solo una de cada 3 luces fluorescentes estaba encendida para ahorrar energía. Nuestros pasos resonaban en el silencio. Cada puerta que pasábamos parecía ocultar miradas vigilantes. Llegamos al armario de suministros. Amelia abrió la puerta de al lado, la de la escalera de servicio. El aire que salía olía a humedad y abandono. Estas eran las escaleras que nadie usaba, las que existían solo para emergencias o para que el personal de limpieza moviera sus carros. Sin molestar a los pacientes.
Agárrate a la barandilla, me indicó Amelia. Vamos despacio, paso a paso. Empezamos. Abajo. Cada paso era una agonía. Sentía que los puntos de la cirugía se estiraban como si algo dentro de mí fuera a romperse. El sudor me corría por la espalda. A mitad del segundo piso, tuve que parar. No puedo, Amelia. Me duele demasiado. Sí, puedes. Piensa en tu hija esperando a que mueras mañana. Piensa en el doctor Miller preparando esa inyección. Piensa. Sobre toda la gente que mataron antes que tú. ¿Vas a dejar que ganen? Ella. Tenía razón. La ira me dio fuerzas de nuevo. Seguí bajando escalón tras escalón. Paso tras paso, piso tras piso, hasta que finalmente llegamos a la planta baja. Amelia. Abrió la puerta con cuidado. Estábamos en un pasillo de servicio cerca de la cocina del hospital. Podía oler comida recalentada ahí. Desinfectante industrial. Había un guardia de seguridad al final del pasillo, pero nos daba la espalda y nos miraba. Estaba mirando algo en su teléfono. Rápido, susurró Amelia. Cruzamos el pasillo. Y salí por una puerta lateral que daba directamente al estacionamiento. El aire fresco de la noche me golpeó la cara como una bofetada. Era octubre. Hacía frío y solo llevaba esa camisa fina. Pero ese aire significaba libertad. Significaba que seguía viva. El estacionamiento estaba mal iluminado. Las sombras de los árboles se movían con el viento creando formas amenazantes. Amelia me guió entre los autos hasta que llegamos a uno pequeño y blanco con el parachoques trasero abollado. Entra rápido, dijo mientras abría la puerta del copiloto. Me desplomé. En el asiento. El dolor era insoportable. Sentí algo húmedo en el abdomen. Miré hacia abajo y vi una mancha roja extendiéndose sobre los pantalones de chándal grises. Estoy sangrando, dije con voz temblorosa. Amelia vio la mancha y palideció. Maldita sea, se deben haber abierto algunos puntos. Espera. Nos vamos a Roses. Ella sabrá qué hacer. Arrancó el coche y salimos del estacionamiento. Miré por el retrovisor y vi a St. El hospital de San Rafael se aleja. Ese edificio blanco donde entré, confiando en que me curarían, que en realidad era mi tumba planeada. Condujimos en silencio por calles vacías. Eran casi las 10 de la noche y la ciudad parecía un pueblo fantasma. Las farolas pasaban, creando patrones hipnóticos. Presioné mi abdomen, intentando detener la hemorragia, sintiendo mi camisa empapada de sangre caliente. ¿Cuánto tiempo más?, preguntaba semanalmente. 20 minutos. Espera, Ellen. Ya casi llegamos. 20 minutos. 20 minutos en los que yo podría desangrarme. 20 minutos en los que el hospital descubriría mi ausencia. 20 minutos en los que Virginia recibía la llamada diciendo que su madre había escapado. Cerré los ojos y traté de no pensar sobre el dolor. Intenté no pensar en la sangre. En cambio, pensé en todos los años que había vivido siendo invisible, siendo la madre perfecta, la mujer abnegada, la que siempre di y nunca pedí nada a cambio. Pasé 67 años complaciendo otros, anteponiendo sus necesidades a las mías, creyendo que esa era la definición del amor. Pero el amor no te mata. El amor no negocia tu muerte por dinero. El amor no firma tu sentencia de muerte con una sonrisa falsa. Abrí los ojos con nueva determinación. No iba a desangrarme en este auto. No iba a ceder. Virginia, la satisfacción de heredar mi patrimonio. No iba a permitir que el doctor Miller siguiera asesinando ancianos. Sin consecuencias. Iba a sobrevivir y luego iba a destruir. Ellos. El coche finalmente se detuvo frente a una pequeña casa con un jardín descuidado.
Las luces estaban encendidas adentro. Antes de que Amelia pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Una mujer de mi edad apareció en la puerta. Cabello blanco recogido en un moño, arrugas profundas alrededor de los ojos que una vez conocí muy bien. No la había visto en 40 años, pero la reconocí de inmediato. Rose. Mi voz salió entrecortada. Ella. Me miró fijamente y vi que sus ojos se llenaban de lágrimas. Ellen. Oh, Dios mío, eres tú. Necesito ayuda. Susurré antes de que mis piernas cedieran y todo se volvió negro. Me desperté en una cama que no era mía, cubierta con sábanas que olían a lavanda y suavizante de telas. La habitación estaba oscura con solo una pequeña lámpara encendida. Mesita de noche. Me tomó unos segundos recordar dónde estaba y por qué cada centímetro de mi cuerpo gritaba de dolor. Estás despierto. La voz de Rose provenía de una silla en la esquina. Se acercó a la cama con una taza humeante en las manos. Dormiste. Durante 6 horas. Te desmayaste en mi puerta. Casi me matas del susto. Lo intenté. Sentarme, pero el dolor me lo impidió. Rose me ayudó a colocar almohadas detrás de mí. Vuelve. Tranquila. Amelia te limpió la herida lo mejor que pudo. Unos puntos. Se abrió, pero detuvimos la hemorragia. No es perfecto, pero te mantendrá con vida. ¿Dónde está Amelia? Tenía que irse. Regresó al hospital antes de que se dieran cuenta de que se había ido, pero volverá mañana después de su turno. Rose ofreció. Dame la taza. Toma, té de manzanilla con miel. Te aliviará el dolor. Tomé la taza con manos temblorosas. El líquido tibio bajó por mi garganta como un abrazo desde adentro. Gracias, Rose. Tú. No sé cuánto significa que me hayas ayudado sin hacer preguntas. Hice muchísimas preguntas. Amelia. Me lo contó todo mientras te curábamos. Se sentó en el borde de la cama. Su rostro mostraba una mezcla de ira y tristeza. Tu propia hija, Ellen. Tu propia sangre planeando matar. Tú. No puedo creerlo. Yo tampoco podía hasta que escuché sus palabras con mis oídos. Tomé otro sorbo de té, sintiendo que el calor me devolvía un poco de humanidad. ¿Recuerdas cuando éramos joven, y me dijiste que mi mayor defecto era confiar demasiado en la gente? Rose. Sonrió con tristeza. Lo recuerdo. Y recuerdo cuando conociste a ese hombre, Virginia. Padre. Te advertí que no servía para nada. Que solo quería tu dinero, tus bienes. Tenías razón. ¿Se fue cuándo? Virginia tenía 5 años. Se llevó todo lo que pudo y nunca regresó. Dejé de hablarte después de eso porque me daba vergüenza admitir que tenías razón. Fuimos muy tontos. Rose suspiró. Perdimos 40 años de amistad por orgullo. No vamos a perder ni un día más. Extendí mi mano y ella la tomó. Sus dedos estaban arrugados como los míos, marcados por el tiempo y el trabajo, pero su agarre era fuerte. Rose, necesito tu ayuda. No solo para esconderme. Necesito detener a Virginia y al doctor Miller. Necesito asegurarme de que no le hagan esto a nadie más. Lo sé. Eso es. ¿Por qué llamé a mi hijo en cuanto Amelia se fue? Tu hijo Fabián es abogado. Él se especializa en casos de abuso de ancianos. Ha ganado demandas millonarias contra hospitales, familias corruptas y todo tipo de buitres que acechan a los ancianos. El orgullo se reflejaba en sus ojos. Le dije que tu situación vendrá a primera hora de la mañana. Sentí una chispa de esperanza por primera vez desde que escuché eso. Maldita conversación. ¿De verdad crees que puede ayudarme? Ellen, mi hijo, ha esperado toda su carrera por un caso como el tuyo.
Un médico corrupto que asesina pacientes, una hija que comete parricidio falsificada. Documentos. Esto no es solo tu venganza. Es justicia para todos los que Miller mató antes que tú. La puerta del dormitorio se abrió y entró un hombre de unos 40 años, alto, con gafas y una laptop bajo el brazo. Oí voces. Señora Ellen, soy Fabián Mendoza. Mi madre me contó su situación y tomé el primer vuelo desde la ciudad. Necesitamos hablar. No había esperado hasta la mañana. Había venido en medio de la noche porque entendía la urgencia. Se sentó en la silla que Rose había ocupado y abrió su portátil. Antes que nada, ¿estás en condiciones de hablar? Yo. Necesito que me cuentes todo desde el principio. Cada detalle, cada documento que firmaste, cada palabra que escuchaste. Todo. Durante la siguiente hora, le conté mi historia. Fabián no me interrumpió. Simplemente escribía notas en su computadora con dedos ágiles. Cuando mencioné los 4 casos anteriores que Miller había confesado, sus ojos se iluminaron con algo que parecía hambre profesional. Eso es crucial, dijo. Si podemos probar esto. Es un patrón que, a medida que aumentan las víctimas, el caso se vuelve federal. Ya no es solo un intento de asesinato. Es asesinato en serie con fines lucrativos. Miller podría enfrentar cadena perpetua. Pero, ¿cómo? ¿Probar algo así? Acabo de escuchar una conversación. No tengo grabaciones ni pruebas físicas. Fabián sonrió. Ahí es donde entra mi trabajo. Primero, vamos a conseguir todos los documentos que firmaste. Necesito ver exactamente lo que dice ese papeleo. Apuesto lo que sea a que incluía una transferencia de propiedad disfrazada de formularios médicos. Pero Virginia tiene todos esos documentos. No todos. Los hospitales guardan copias de todo lo que firman los pacientes. Es la ley. A primera hora mañana iré al hospital St. Rafael como su representante legal y exigiré acceso a su expediente médico. No pueden negarse. Y si le dicen a Miller, déjalos. De hecho, yo quiero que lo hagan. Quiero que sepa que ahora tienes representación legal. Eso lo asustará, y la gente asustada. Errores. Fabián cerró su computadora portátil. Pero hay algo más importante que debemos hacer. Primero tenemos que informar de tu desaparición del hospital. ¿Qué? No. Si lo hacemos, Virginia lo sabrá. Estoy vivo. Exactamente. Y eso es lo que queremos. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con estrategia. Piénselo, señora Ellen. Ahora mismo, Miller y su hija piensa que estás en ese hospital durmiendo, esperando la inyección de mañana por la mañana. Pero si descubren que si desaparecen, entrarán en pánico. El pánico los hará actuar impulsivamente. Quizás intenten huir. Quizás empiecen a pelear entre sí. El pánico deja huella. Rose asintió. Fabián tiene razón. Además, si no denuncian tu desaparición, es sospechoso. Un hospital pierde a un paciente postoperatorio y no dice nada. Eso los convierte en cómplices. De acuerdo, acepté. Aunque la idea de Virginia me aterrorizó al saber que estaba viva. ¿Qué hacemos? Llamaré a hospital en 1 hora al amanecer. Diré que soy su abogado y que mi cliente ha desaparecido de su habitación. Exigiré. Revisan las cámaras de seguridad, llaman a la policía e inician un registro. Todo según lo establecido. Fabián se puso de pie. Mientras tanto, necesitas descansar. Mañana será un día largo. Cuando él. A la izquierda, Rose me ayudó a acostarme de nuevo. ¿Tienes miedo?, preguntó mientras apagaba la luz. Tengo miedo, admití. Pero también estoy furiosa, y la furia es más fuerte que el miedo.
Esa es mi Ellen. La chica valiente que conocí hace tanto tiempo sigue ahí. Me dejaron solo en la oscuridad, escuchando los sonidos nocturnos de una casa extraña. Cada arroyo me hacía saltar. Cada sombra parecía Virginia acercándose para terminar el trabajo. Pero también, por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. No dormí mucho. Noche. El dolor físico era constante, pero el dolor emocional era peor. Seguí repasando cada momento de la vida de Virginia, buscando señales que debería haber visto. ¿Cuándo se convirtió en un monstruo? Oh. ¿Siempre fue así? Estaba demasiado cegada por el amor maternal como para darme cuenta. Recordé cuando tenía 12 años y su mascota. El hámster murió. Lloró durante días, o eso pensé. Ahora me pregunto si esas lágrimas eran reales o solo otra actuación. Recordé su boda con Michael. Había pagado todo porque dijeron. No tenían dinero. $20,000 para un evento que duró 6 horas. Ni siquiera. Inclúyeme en las fotos familiares importantes. Recordé cada cumpleaños olvidado, cada llamada no devuelta, cada promesa rota. Las señales siempre estaban ahí. Simplemente no quería verlas. A las 6 de la mañana, oí movimiento en la casa. Rose estaba preparando café y Fabián hablaba por teléfono en voz baja. Me levanté con dificultad, todos los músculos protestaban. Me miré en el pequeño espejo del dormitorio y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Pálida, con profundas ojeras y el pelo revuelto, pero mis ojos, tenían algo nuevo. La determinación contenía rabia, sed de justicia. Me vestí con ropa. Me habían dejado una falda larga marrón y una blusa de manga larga color crema. Eran un poco grandes, pero al menos estaban limpios y no manchados de sangre como los de anoche. Cuando salí en la habitación, Fabián estaba en la sala con el teléfono en la oreja. Me hizo señas para que esperara. Sí, lo entiendo. Un hombre de 67 años. Paciente recién salida de cirugía, desaparecida de su habitación. Esto es extremadamente grave. No. No acepto excusas. Quiero hablar con el director Miller inmediatamente. Ya veo. Qué conveniente que no esté disponible. Entonces hablaré con el subdirector. Sí, esperaré. Ey. Cubrió el teléfono con la mano y me susurró, están en pánico total. Dicen que revisaron tu habitación. A las 6 de esta mañana y te habías ido. Te han estado buscando por todo el hospital durante la última media hora. Sentí una oscura satisfacción al imaginar a Miller recibiendo esa noticia. Imaginé su cara de horror al darse cuenta de que su víctima había escapó. Sí, estoy aquí. Fabián volvió al teléfono. Subdirector Davis, le presento al abogado Fabián Mendoza. Y represento a la señora Ellen Torres. Mi cliente desapareció de su hospital bajo circunstancias extremadamente sospechosas. Circunstancias. Exijo acceso inmediato a todas las grabaciones de seguridad, su expediente médico completo y los nombres de todo el personal que tuvo contacto con ella en las últimas 24 horas. Además, quiero una explicación de por qué el director Miller de repente no está disponible cuando un paciente crítico desaparece bajo su supervisión. Hubo una larga pausa. Podía oír una voz femenina estridente al otro lado, aunque no podía distinguir las palabras. No me importa tú. Políticas internas. La voz de Fabián se endureció como el acero. Tienes 2 horas para. Reúne todo lo que he pedido, o presentaré una demanda, no solo por negligencia médica, sino por posible participación en un intento de asesinato. Y créeme, subdirector, cuando los medios se enteran de que un hospital privado perdió un paciente anciano postoperatorio, su reputación quedará destruida. 2 horas. Colgó y me miró con una sonrisa feroz. El juego ha comenzado.
El teléfono de Fabián empezó a sonar 20 minutos después. Era un número desconocido. Lo puso en altavoz para que todos pudiéramos. Oye. Mendoza. La voz era masculina, suave y controlada. Yo. Reconocí ese tono inmediatamente. Era el doctor Miller. ¿Quién es? Es el doctor Miller, director del hospital St. Rafael. Acabo de enterarme de la situación de la señora Ellen Torres. Quiero asegurarles que estamos haciendo todo lo posible para localizarla. Tenemos personal buscando en todo el lugar. Hospital. Revisamos las cámaras de seguridad. ¿Y qué encontraron? Hubo una pausa. Nada concluyente todavía. Parece que salió por la escalera de servicio alrededor de las 10 de la noche. Pero nosotros. Perdió su rastro después de eso. Qué conveniente que sus cámaras funcionen en algunos lugares, pero no en otros. Señor Mendoza, te aseguro que no hay nada siniestro aquí. La señora Torres acaba de ser operada. Probablemente estaba confundida por la medicación. Es común en pacientes de su edad. Probablemente esté desorientada. En algún lugar del edificio. Fabián me miró y sonrió antes de responder. El doctor Miller, tengo noticias para ti. Mi cliente no está perdida. Está conmigo. Ella está perfectamente lúcida y tiene mucho que decir sobre la conversación que escuchó en su hospital. El silencio del otro lado. El final fue ensordecedor. Podía imaginar el rostro de Miller palideciendo, su mente corriendo para calcular cuánto sabía, cuánto. Mucho de lo que había contado. No sé a qué te refieres. Su voz estaba tensa. Ahora, la suavidad artificial se ha ido. Creo que sí. Pero no te preocupes. Todo se aclarará pronto, sobre todo cuando presente las grabaciones que hizo mi cliente de ciertas situaciones comprometedoras. Conversaciones. No hubo grabaciones. Fue un completo engaño, pero funcionó. Espera. Abogado. Quizás podamos resolver esto de manera civilizada. Si la señora Torres tiene alguna queja sobre el trato que recibió, podemos discutirlo. Seguro que hubo un malentendido. Un malentendido. Repitió Fabián. Sarcásticamente. Es una forma interesante de llamar a un complot de asesinato por dinero. Eso es. Una acusación infundada y muy grave. Podría demandarte por difamación. Pruébalo. Mientras tanto, tengo una cita con la policía en 2 horas para presentar una denuncia. Denuncia formal. Les voy a dar toda la información sobre su pequeño negocio con la hija de mi cliente y sobre los otros 4 casos que mencionaste en tu conversación. Otro silencio. Este fue más largo. Más pesado. Cuando Miller volvió a hablar, su voz había cambiado por completo. Ya no fingía. Ahora sonaba peligroso. Abogado, está cometiendo un grave error. Se está entrometiendo en los asuntos. No lo entiendes. Hay gente poderosa involucrada en esto. Gente a la que no le gusta que otros se entrometan. Su negocio. Me está amenazando, doctor. Le aconsejo que sea prudente. Por tu propio bien y el de tus clientes. Gracias por el consejo. Me será útil cuando lo reproduzca para juez. Por cierto, esta llamada se está grabando. El sonido de la llamada al cortarse bruscamente resonó en la sala. Rose se tapó la boca con las manos y abrió mucho los ojos. Dios mío, él simplemente te amenazó. Lo sé, y es perfecto. Fabián guardó su teléfono. La gente desesperada comete errores. Miller acaba de confirmar que tiene algo que ocultar. Un inocente no amenaza. Un inocente se defiende con hechos. Mi propio teléfono, que había estado apagado desde que escapé del hospital, comenzó a vibrar en la mesa donde Rose lo había dejado. Cargando. Fabián me hizo señas para que no lo tocara.
Déjalo sonar. Veamos quién. Llamando. Era Virginia. Llamó 5 veces seguidas. Luego empezaron los mensajes de texto. Entrando, que Fabián leyó en voz alta. Mamá, ¿dónde estás? Estoy muy preocupada. El hospital dice que desapareciste. Por favor, responde. Mamá, si estás molesta por algo, podemos hablarlo. Solo. Dime dónde estás. Esto no tiene gracia. Estás enfermo. Necesitas atención médica. Michael y yo estamos buscando por todas partes. Tú. Por favor, mamá. Y por último, si no contestas, voy a llamar a la policía y reportarte como persona desaparecida. Contéstale. Fabián me entregó el teléfono, pero solo esto. Estoy bien. Tengo abogado. No me busques. Con manos temblorosas, escribí exactamente esas palabras y las envió. La respuesta de Virginia llegó en segundos. Abogado. ¿Qué haces? ¿Necesitas un abogado, mamá? Me asustas. ¿Qué te dijeron? ¿Quién te metió ideas en la cabeza? No respondí. Fabián me dijo que apagara el teléfono otra vez. Perfecto. Ahora sabe que estás consciente y protegido. Eso te obligará. Que ella haga algo. Probablemente llamará a Miller. Discutirán. Tal vez se peleen. Y cuando la gente pelea, dice cosas que no deberían. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté. Ahora, vamos a la policía. Pero no a la estación local. Iremos directamente a la Fiscalía Federal. Tengo contactos allí, gente que se toman en serio los crímenes contra los ancianos. Se levantó y empezó a guardar su portátil. Señora Ellen, necesito que esté preparado. Te harán muchas preguntas. Querrán saber todos los detalles. Tendrás que revivir toda esa conversación que escuchaste. Estoy listo. También necesito que entiendas algo importante. Una vez que presentemos esta denuncia, no habrá vuelta atrás. Su hija será arrestada. Enfrentará cargos penales. Cargos. Su vida tal como la conoce terminará. ¿Estás completamente seguro de que quieres hacer esto? Pensé en Virginia cuando era bebé, cuando era niña, en todos los momentos en que creí que eran verdaderamente madre e hija. Pensé en el dolor de traicionar a tu propia sangre. Pero luego pensé en Virginia parada en esa oficina negociando mi muerte con la frialdad de quien compra un electrodoméstico. Pensé en las otras 4 víctimas que Miller había mencionado. Pensé en todas las madres, padres, abuelos que murió en ese hospital, creyendo que era la voluntad de Dios cuando en realidad fue un asesinato por dinero. Estoy completamente seguro. Ella dejó de ser mi hija cuando decidió matarme. Ahora solo es una criminal que debe pagar por lo que hizo. Lo hizo. Fabián asintió con aprobación. Entonces vámonos. Rose, puedes quedarte aquí por si alguien viene a buscar a Ellen. Claro, tengo un bate de béisbol debajo de la cama y no me da miedo usarlo. Salió de la casa por la puerta trasera donde Fabián había aparcado su coche de alquiler. Era un discreto sedán gris, perfecto para no llamar la atención. Me ayudó a entrar. Cada movimiento seguía siendo doloroso. Pero la ira me dio una fuerza que no sabía que tenía. Mientras conducíamos hacia la ciudad, miré por la ventana las calles que conocía de toda la vida. Mi barrio, la panadería donde compraba pasteles los domingos, la plaza donde Virginia jugaba de niña. Todo parecía igual, pero nada volvería a ser igual. ¿En qué estás pensando? ¿De qué se trata?, preguntó Fabián. Que pasé 67 años intentando ser bueno, intentando ser la madre perfecta, la mujer que nunca causa problemas, que siempre perdona, que siempre lo entiende.
Y lo único que conseguí fue que mi propia hija creyera que podía matarme sin consecuencias. No fue tu culpa. Culpa. Lo sé, pero aún así duele. Duele saber que ser bueno no te protege. Que amar no te protege. Garantiza ser amado a cambio. Llegamos a un gran edificio en el centro. Oficinas federales, decía el cartel. Fabián me ayudó a salir y entramos por unas gruesas puertas de cristal que se abrían con un tarjeta de acceso. Tengo una cita con el fiscal Alan Reed, dijo Fabián a la recepcionista. Nos llevaron a una oficina en el 5º piso. El fiscal Reed era un hombre de unos 50 años con un traje impecable y una expresión seria. Nos estrechó la mano y nos invitó a sentarnos. Fabián dijo: Cuénteme un poco sobre su caso por teléfono, señora Torres, pero necesito escucharlo todo directamente de usted. Comenzando sin omitir nada. Y así, por tercera vez en 24 horas. Conté mi historia. Pero esta vez fue diferente. No fue solo un desahogo. Fue una declaración oficial. Fue el principio del fin para Virginia y Miller. El fiscal Alan Reed escuchó toda mi historia sin interrupción. Tomó notas en un bloc amarillo, y su expresión se volvió más seria con cada detalle que le revelaba. Cuando yo terminado, se reclinó en su silla y exhaló profundamente. Señora Torres, ¿qué? Lo que describes es mucho más grave de lo que imaginaba. No estamos hablando solo de un intento de asesinato. Estamos hablando sobre una organización criminal que operaba dentro de un hospital privado. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Oficina. Si el Dr. Miller realmente confesó haber hecho esto 4 veces antes, necesitamos identificar a las víctimas. Necesitamos exhumar cadáveres, revisar certificados de defunción, investigar transferencias de propiedad sospechosas. ¿Cuánto tiempo tomará todo eso?, preguntó Fabián. Meses. Quizás años para un caso completo. Pero yo puedo obtener órdenes de arresto inmediatas basadas en el testimonio de la señora Torres y las llamadas telefónicas amenazantes que Miller le hizo. Esta mañana. Alan se sentó de nuevo. El problema es que necesitamos más pruebas para. Los cargos se sostienen. Un testimonio por sí solo no basta. Necesitamos algo concreto. Los documentos que firmé, dije. Virginia dijo que ya estaban registrados. Eso. En cuanto yo muriera, la propiedad pasaría automáticamente a su nombre. Exactamente. Esos documentos son clave. Alan contestó el teléfono. Enviaré investigadores a el registro público de la propiedad ahora mismo. Si esos documentos existen, los encontraremos. También conseguiré una orden para registrar todas las cuentas bancarias de Virginia Michael y el Dr. Miller. Siempre hay rastros de dinero. Dejar huella. ¿Y qué pasa con los demás casos?, pregunté. Las otras 4 personas. Miller mencionó. Su familia merecen saber la verdad. Tienes razón. Solicitaremos acceso a todos los registros de defunción del Hospital St. Rafael de los últimos 5 años. Buscaremos patrones. Pacientes ancianos, cirugías sencillas, muertes inesperadas, daños a la propiedad. Transferencias inmediatamente después de la muerte. Si encontramos incluso 2 casos similares al suyo, puede demostrar que es un patrón sistemático. Fabián se inclinó hacia adelante. Fiscal, mientras tanto, mi cliente está en peligro. Miller y Virginia saben que está viva y habla. No creo que se queden sentados esperando a que la resuelvan. Arrestada. Estoy de acuerdo. Señora Torres, necesito ponerla bajo protección de testigos. Hasta que arrestemos a los sospechosos. Protección de testigos. ¿Qué significa eso? Significa que los agentes federales lo protegerán las 24 horas del día. Te quedarás en una casa segura. No podrás contactar con nadie fuera del círculo de investigación.
No podrás salir sin escolta. Será incómodo, pero necesario. La idea de estar encerrado y escondido como que me acusaran de ser criminal cuando yo era la víctima me revolvió el estómago. Pero sabía que tenía razón. Virginia había demostrado que era capaz de cualquier cosa por dinero. No dudaría en terminar el trabajo si conseguía la oportunidad. ¿Por cuánto tiempo? Ojalá solo unos días. Voy a mover esto. Rápido. Tengo suficiente para conseguir órdenes de arresto esta tarde. Alan presionó un botón en su teléfono. Marta, comunícame con el juez Fernández. Necesito órdenes de arresto urgentes. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de actividad. Llegaron más agentes. Grabaron mi declaración oficial en vídeo. Fotografiaron mis heridas quirúrgicas mientras. Evidencia del procedimiento médico. Me hicieron firmar docenas de documentos que apenas leí, confiando en que Fabián revisara cada uno. Palabra. A media tarde, 2 agentes federales, una mujer y un hombre, ambos jóvenes. Y con trajes oscuros, me acompañaron a un coche sin distintivos. Rose había traído una maleta con ropa para mí, y le dije. Me despedí de ella con un largo abrazo. Vas a estar bien, me susurró al oído. Eres más fuerte de lo que crees. Gracias por todo, Rose. Por acogerme, por creer en mí, por no abandonarme. Somos amigas desde entonces. Teníamos 10 años. Ellen, 40 años sin hablarnos no cambian eso. Nunca te abandonaría. La casa segura. Resultó ser un pequeño apartamento en un edificio anónimo en las afueras de la ciudad. 2 habitaciones de cocina básica. Ventanas con cortinas gruesas que debían permanecer cerradas en todo momento. Los agentes se turnaban para vigilar la puerta, uno dentro. Y uno en el pasillo. Esa primera noche en la casa segura, no pude dormir. Cada ruido me hacía saltar. Cada sombra. Parecía que Virginia venía por mí. Me senté en el sofá mirando al techo, pensando en cómo había cambiado mi vida. Cambió por completo en menos de una semana. Hace una semana, era solo una anciana que vivía tranquilamente en su casa, haciendo lasaña, ver telenovelas, esperar llamadas de una hija que rara vez llamaba. Ahora era testigo protegida. En un caso penal federal, mi propia sangre enfrentándose a cargos de intento de asesinato. El teléfono, que los agentes habían revisado y aprobado, vibró con un mensaje. Era Fabián. Buenas noticias, encontramos documentos en el registro. Tal como sospechábamos, Virginia registró una transferencia de propiedad por fallecimiento, Los documentos que usted firmó no eran formularios médicos, eran documentos legales de transferencia de propiedad. Esto demuestra premeditación. También encontramos 3 casos similares en el hospital de los últimos 4 años. Pacientes mayores, cirugías sencillas, muertes repentinas, transferencias inmediatas de propiedad. El arresto. Se firman las órdenes de arresto. Mañana al amanecer, arrestarán simultáneamente a Virginia Michael y a Miller. Leí el mensaje 3 veces. Mañana. Mañana arrestarían a mi hija. Mañana el mundo lo sabría. Había intentado asesinar a su propia madre por sus bienes. Debería haberme sentido victorioso. Debería haberme sentido aliviado. Pero lo único que sentí fue un enorme vacío donde una vez estuvo el corazón de mi madre. Respondí. Gracias, Fabián, por todo. Descanse, señora Ellen. Mañana su justicia comienza. Pero no descansé. Me quedé despierto toda la noche imaginando el momento del arresto. ¿Gritaría Virginia? ¿Lloraría? ¿Intentaría negarlo todo? ¿O finalmente mostraría su verdadero rostro sin máscara? A las 5 de la mañana, uno de los agentes me trajo café. El fiscal Reed te autorizó a ver las noticias si quieres. El arresto comenzará en 1 hora.
Probablemente estará en todos los canales. Encendí la televisión y esperé. ¡Ey! Las noticias de la mañana mostraban el clima, el tráfico y noticias sin importancia. Y luego, a las 6:30 de la mañana, la pantalla cambió a Informe especial. Operación federal en un hospital privado. Director arrestado por asesinar pacientes. Mi corazón latía más rápido. En la pantalla aparecía el Hospital St. Rafael, rodeado de patrullas con luces intermitentes. Agentes federales. Entrando en formación. Y entonces apareció la imagen que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Dr. Miller. Saliendo del hospital esposado, su bata blanca ahora arrugada y manchada, su rostro en pánico capturado por docenas de cámaras. Ya no era el hombre elegante de sonrisa perfecta. Era un criminal expuesto al mundo. El Dr. Miller Salazar, director del Hospital St. Rafael, fue arrestado esta mañana, acusado de múltiples asesinatos de pacientes ancianos para obtener un beneficio económico. Según fuentes de la Fiscalía, operaba una red criminal que incluía a familiares de las víctimas. La imagen cambió a otra escena, una casa en un barrio que reconocí. La casa de Virginia. Los agentes llaman a la puerta, Michael la abre en pijama, confundido, y luego aparece Virginia. Detrás de él y su rostro cuando vio las esposas. Ese rostro quedará grabado en mi memoria para siempre. No era miedo. No fue sorpresa. Era pura rabia. Rabia porque su plan había fracasado. Rabia por ser. Descubrí. Gritó algo que las cámaras no captaron con claridad. Pero sabía lo que decía. Estaba maldiciendo. Me culpaba. Incluso en su momento de derrota, yo era el villano de su historia. Vi los arrestos repetidos en todos los canales de noticias. Cada estación tenía un ángulo diferente, pero la historia era la misma. Un hospital respetable se convirtió en una escena de asesinato por dinero. Una hija que intentó matar a su madre. Un médico que traicionó su juramento hipócrita. Mi nombre no apareció en los informes de prensa iniciales. El fiscal Reed me había protegido, refiriéndose a mí solo como él. Víctima sobreviviente que expuso la red criminal. Pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que mi identidad saliera a la luz. En pueblos pequeños como el nuestro, los secretos no duraban mucho. Fabián llegó a la apartamento esa tarde con una sonrisa cansada y una carpeta gruesa bajo el brazo. Tenemos más de lo que esperábamos, dijo. Dejándose caer en el sofá. Cuando arrestaron a Miller, intentó hacer un trato. Se ofreció a proporcionar información. En otros casos a cambio de una sentencia reducida. ¿Y qué dijo? Confirmó los 4 casos anteriores. Nos dio nombres, fechas y cantidades. Incluso mantenía registros. ¿Puedes creerlo? Tenía un cuaderno escondido en su oficina con todo documentado. Cantidades recibidas, propiedades transferidas, métodos utilizados. El hombre es un sociópata. Pero también es meticuloso. ¿Por qué alguien guardaría pruebas de sus propios crímenes? Control del ego, tal vez. Seguro en caso de que sus socios intentaran traicionarlo. Fabiana abrió la carpeta. Aquí están las víctimas confirmadas. Señor. Steven Vargas, de 72 años, falleció tras una cirugía de cadera. Su sobrina heredó una casa. Valorada en $500,000. Señora Amelia Reyes, 70 años. Yo. Lo detuvo. ¿Dijiste Amelia Reyes? Sí. La conoces. Es la madre de enfermera que me ayudó a escapar. Amelia me dijo que su madre murió en ese hospital y que siempre sospechó que algo estaba pasando mal. Fabián cerró los ojos mientras procesaba la información. Entonces, la enfermera Amelia no solo te salvó, te usó para vengar a su propia madre.
Brillante y comprensible. ¿Dónde está ahora? ¿La arrestaron también? No. Ella cooperó con investigación desde el principio. De hecho, acudió al fiscal con información adicional sobre irregularidades en el hospital. La están tratando como testigo protegida, igual que tú. Me sentí aliviada. Amelia. No merecía ser castigada por ayudarme. Había perdido a su madre por la misma avaricia que casi me mata. ¿Y Virginia? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. ¿Qué dijo cuando la arrestaron? Fabián dudó. ¿Seguro que quieres saberlo? Necesito saberlo. Ella lo negó. Todo. Dijo que eras escéptico, que estabas inventando historias, que los documentos que firmaste eran legítimos y sabías exactamente lo que firmabas. Culpó al doctor Miller de manipularla. Dijo que la convenció de que querías morir, que sufrías, y fue un acto de misericordia. Las palabras me golpearon como puñetazos. Incluso ahora, atrapado. Expuesta, Virginia siguió negando su culpabilidad. Siguió intentando pintarme como el loco, el confundido, el mentiroso. Y Michael se derrumbó en él. Primera hora de interrogatorio. Lo confesó todo. Dijo que Virginia lo planeó todo durante meses, que ella era alguien que contactó a Miller, que investigó sus casos anteriores, que lo convenció de incluirla en el próximo plan. Michael dice que solo estaba siguiendo órdenes, que tenía miedo de Virginia. Miedo de Virginia. Al parecer, su hija tiene un temperamento que mantuvo oculto. Michael mostró fotos de moretones y mensajes amenazantes. Él dice que ella controlaba todo el dinero, todas las decisiones. Que si él no cooperaba, lo dejaría con nada. Una parte retorcida de mí sentía algo parecido a la satisfacción. Virginia llevaba años haciéndome sentir insignificante. Insignificante, dramática. Ahora el mundo vio quién era realmente. El juicio. En 3 meses, continuó Fabián. Miller ya se declaró culpable a cambio. Por testificar contra Virginia. Michael también cooperará con su testimonio, además del suyo, y el de prueba documental. Virginia enfrentará de 25 a 30 años de prisión. 30 años. Mi hija pasaría el resto de su vida útil en una celda. Yo debería sentirme victorioso. En cambio, me sentí cansado. Los días siguientes fueron extraño. Vivía en ese pequeño apartamento, protegida pero prisionera. Rose me visitaba 2 veces por semana, siempre escoltada por agentes. Me trajo revistas de comida casera y chismes del barrio que ya no me interesaban. La gente habla, me dijo en una de sus visitas. Algunos dicen que eres valiente. Otros dicen que una madre nunca debería meter a su hija en la cárcel, sin importar lo que haya hecho. ¿Y tú qué opinas? Creo que hiciste lo que tenías que hacer. Y creo que quienes te criticaban no estaban en ese pasillo escuchando a su propia hija negociar su muerte. Las redes sociales estallaron cuando mi nombre finalmente salió en las noticias. Había 2 claramente. Bandos divididos. Algunos me llamaban héroe, superviviente, ejemplo de fortaleza. Otros. Me llamó traidora, madre antinatural, vieja amargada que inventaba historias para llamar la atención. Virginia logró que algunos periodistas publicaran su versión. Una madre escénica acusa falsamente a su amada hija. Una titular, un malentendido familiar termina en tragedia legal, decía otro. Fabián me advirtió que no leyera los comentarios. Pero no pude evitarlo. Necesitaba saber qué decía la gente. Cómo me vieron. Las madres siempre exageran. Estoy segura de que la hija solo intentaba ayudar. Los mayores olvidan cosas. Probablemente firmó todo voluntariamente y ahora no lo recuerda. ¿Cómo? Es triste que una familia se destruya por dinero.
Deberían perdonarse y seguir adelante. Cada comentario ignorante me enfureció aún más. Perdona, sigue adelante. Como si planear un asesinato fuera un desacuerdo sobre dónde pasar la Navidad. Pero también hubo otros mensajes. Cientos, miles de mujeres compartiendo sus propias historias. Hijas que habían robado a sus madres. Hijos que habían abandonado a sus padres en horribles asilos. Familias destrozadas por herencias, por la codicia, por la falta de amor verdadero. Gracias por ser valiente. Una mujer escribió, mi hermana intentó algo similar con mi padre. No tuve el coraje de denunciarla. Murió creyendo que su hija lo amaba. Tú. Salvó vidas. Otro escribió, si no hubieras hablado, Miller todavía estaría matando a personas mayores sin consecuencias. Esos mensajes me dieron fuerza. Me recordaron por qué había aceptado testificar. A pesar del dolor, a pesar de la vergüenza pública, a pesar de saber que perdería a mi hija para siempre, en realidad no la había perdido. Ella. Nunca la tuve. La Virginia que amé, la que existía en mí. Recuerdos y esperanzas, nunca fue real. Ella era una ilusión que había creado porque necesitaba creer que mi sacrificio había sido. Vale la pena. Un mes después del arresto, Fabián llegó con noticias inesperadas. Hey. Las familias de las otras víctimas quieren conocerte, en especial la enfermera Amelia y sus hermanos. ¿Te sentirías cómodo? ¿Reunirse con ellos? La reunión se organizó en la fiscalía. Fue una espacio neutral y seguro con suficiente privacidad para compartir el dolor sin espectadores. Amelia llegó con otras 2 personas, un hombre de unos 40 años que se presentó como su hermano menor y una mujer mayor que resultó ser su tía. Todos. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. La señora Ellen. Amelia me abrazó fuerte. Gracias. Tú. Gracias por tener el coraje que yo no tuve. Me salvaste la vida, Amelia. Debería agradecerte. Cuando murió mi madre, supe que algo andaba mal. Lo sentía en los huesos, pero no tenía pruebas, ninguna manera de demostrarlo. Mi hermana lo había manipulado todo a la perfección. Las lágrimas fluían libremente ahora. Pasé 2 años odiándome por no hacer cualquier cosa. Y luego llegaste y escuché tu historia y supe que Dios me estaba dando una segunda oportunidad. Su hermano habló. Entonces nuestra hermana mayor, la que heredó todo, huyó del país cuando se anunciaron los arrestos. Está en algún lugar de Europa pasando el tiempo de mamá. Dinero de la casa. Pero al menos ahora sabemos la verdad. Sabemos que mamá no murió de causas naturales. Fue asesinada. Y aunque no podamos revivirla, podemos honrar su memoria asegurándonos de que Miller pague. Los 3 meses previos al juicio transcurrieron en una extraña neblina de preparativos legales y terapia fiscal. Reed insistió en que viera a un psicólogo especializado en trauma familiar. Al principio, me resistí. No estaba loca. No. Necesito terapia, pero Fabián me convenció. No es porque estés loca, Ellen. Es porque ningún ser humano debería procesar lo que has pasado solo. Necesitas ayuda para sanar. El nombre del médico era Patricia. Era una mujer de unos 50 años con una voz suave y una paciencia infinita. En nuestra primera sesión, simplemente lloré. Lloré durante 2 horas seguidas, liberando décadas de dolor acumulado. Fingiendo ser fuerte. Háblame de Virginia cuando era niña, dijo. Preguntó en la tercera sesión. Y así comencé a escarbar en recuerdos que había enterrado. Recordé cosas que había convenientemente olvidado, como cuando Virginia tenía 8 años y ahogó al gato del vecino porque maullaba demasiado. Mucho. Lo había justificado como un accidente de la infancia. O cuando tenía 15 años y robó dinero de mi billetera, y cuando la confronté,
me hizo sentir culpable por no confiar en ella. O cuando se volvió. Tenía 21 años y me pidió que fuera avalista de un préstamo que nunca pagó, arruinando mi historial crediticio. Las señales siempre estaban ahí. Simplemente no quería. Los veía porque aceptarlos significaba admitir que había fracasado como madre. No fracasaste, me dijo Patricia con firmeza. Virginia nació con algo roto por dentro. A algunas personas simplemente le falta empatía. Puedes ser la mejor madre del mundo y aún así criar a alguien incapaz de amar de verdad. No es tu culpa. Esos. Las palabras me liberaron de una culpa que había cargado sin saberlo. No fue mi culpa. Hice lo mejor que pude con lo que yo tenía. El resto era responsabilidad de Virginia. Mientras tanto, el caso crecía. El fiscal Reed descubrió 2 víctimas más, lo que eleva el total a 7 ancianos asesinados en 5 años. Cada familia. Tuvimos la misma historia. Cirugía sencilla, muerte inesperada, transferencia rápida de propiedad, el Dr. Miller firmando. Certificados sin autopsias. El hospital enfrentó demandas millonarias. Varios miembros del personal fueron despedidos por negligencia. La junta directiva dimitió en la misa. San Rafael. El hospital, que había sido una institución respetada durante 30 años, ahora era sinónimo de corrupción y muerte. 2 semanas antes del juicio, recibí una carta. Provenía de la prisión donde Virginia esperaba juicio. Fabián. Me lo entregó con expresión seria. No tienes que leerlo si no quieres. Pero yo necesitaba leerlo. Yo necesitaba ver si finalmente mostraba algo de remordimiento, algo de humanidad. Abrí el sobre con manos temblorosas. La letra de Virginia era la perfecta que le enseñé cuando tenía 6 años. Mamá, espero que estés orgullosa de tú mismo. Destruiste a nuestra familia por un malentendido. Lo único que hice fue pensar en tu futuro. Asegúrate de no terminar solo y abandonado en un horrible asilo de ancianos. Pero tú, en tu paranoia escénica, malinterpretaste mis intenciones. Contrataste abogados caros, me humillaste públicamente, me quitaste todo. Ahora estoy en prisión mientras te haces la víctima ante las cámaras. Espero que puedas vivir con esa culpa. Espero que cuando estés realmente morir sola porque no te queda familia, recuerdas este momento y lo lamentas. Tu hija que una vez amó. Tú, Virginia. Leí la carta 3 veces buscando siquiera una palabra de disculpa. Un reconocimiento de lo que ella había hecho. No hubo nada. Solo manipulación, manipulación hasta el extremo. Al final, intenta hacerme sentir culpable por sobrevivir. ¿Qué dice?, preguntó Fabián. Dice. Sigue siendo la misma persona que negoció mi muerte. Dice que no ha aprendido nada. Rompí la carta en pedazos. Pequeños trozos. Y confirma que tomé la decisión correcta. El día el juicio llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Llevaba un traje gris oscuro que Rose me había ayudado a elegir. Fuera. Nada llamativo, nada dramático, solo una anciana buscando justicia. La sala del tribunal estaba abarrotada. Reconocí a las familias de las otras víctimas, periodistas con cámaras, curiosos. Espectadores que querían ver el espectáculo. Y allí, en la mesa de la defensa, estaba Virginia. Vestía un vestido rosa pálido, cabello recogido en una coleta baja, maquillaje mínimo. Parecía joven, vulnerable, inocente. Era una actuación calculada para generar simpatía. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Yo esperaba ver odio en sus ojos, o al menos rabia, pero lo que vi fue peor. Indiferencia. Me miró como se mira a un extraño en la calle, como si yo fuera irrelevante. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, de unos 70 años,
con expresión severa. Se sentó. Y comenzaron los procedimientos. El fiscal Reed presentó el caso con precisión quirúrgica. Mostró la falsificación. Documentos, las transferencias bancarias, los testimonios de Miller y Michael. Proyectó en pantallas gigantes las conversaciones que Virginia había tenido con Miller reconstruidas a partir de registros telefónicos y correos electrónicos recuperados. Damas y señores del jurado, dijo Reed con voz firme. Este no es un caso de malentendido familiar. No se trata de una hija preocupada que toma decisiones difíciles por su madre enferma. Se trata de un asesinato premeditado y motivado por Virginia Torres planeó, organizó y casi ejecutó el asesinato de su propia madre por una propiedad valorada en $800.000. Y cuando su plan fracasó, no mostró nada. Remordimiento. Mostró rabia al ser descubierta. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con piernas temblorosas. Juré decir la verdad sobre una Biblia que me pesaba más de lo que esperaba. El fiscal me guió a través de mi historia. Cada pregunta era una herida que se abría. Describí la cirugía, el pasillo, las palabras exactas que había oído. Mi voz se quebró varias veces, pero no lloré. No le daría a Virginia la satisfacción de verme débil. Señora Torres, dijo Reed, ¿tiene alguna duda de que su hija era planeando matarte? Sin duda. ¿Y qué opinas al respecto? La pregunta me tomó por sorpresa. Miré a Virginia, que me observaba sin expresión alguna. Me siento traicionado. Me siento furioso. Pero sobre todo, me siento libre. Libre de la ilusión de que alguna vez tuve una hija que me amaba. La verdad duele, pero la mentira duele más. El abogado de Virginia, un joven con un traje caro, intentó desacreditarme durante el interrogatorio. Sugirió que mis medicamentos posoperatorios me habían provocado alucinaciones. Sugirió que mi edad me hacía poco confiable. Sugirió. Había malinterpretado una conversación inocente. Señora Torres, ¿no es cierto que usted firmó voluntariamente la transferencia? ¿Documentos? Firmé lo que mi hija me dijo que eran formularios médicos. Me mintió. O quizás no leíste con atención. Y ahora buscan a alguien más a quien culpar. Leo con la confianza de una madre que cree en su hija. Eso fue mi único error. No es posible que la conversación que afirmaste haber escuchado fuera sobre algo completamente diferente. Que tu mente, afectada por el trauma de la cirugía, creó una narrativa que no existía. Me incliné hacia el micrófono. Joven, escuché a mi hija ofrecerle al doctor Miller $200.000 por inyectarme potasio cloruro mientras dormía. Escuché al médico confirmar que lo había hecho 4 veces antes. No estaba alucinando. No estaba confundida. Estaba lúcida y aterrorizada. Y su cliente sabe exactamente lo que. Dijo que el doctor Miller ya había confirmado todo bajo juramento. El abogado no tenía respuesta para eso. El juicio duró 2 semanas. Testimonios, pruebas, argumentos. Las familias de los otros. Las víctimas también testificaron, cada historia más desgarradora que la anterior. Finalmente, el jurado se retiró a deliberar. Nos dijeron que podría tardar días. Tardaron 4 horas. Cuando regresaron, sus rostros lo decían todo. En el cargo de intento de asesinato en primer grado, ¿cómo juzga el jurado? Declarar culpable al acusado. En el cargo de conspiración para cometer asesinato, ¿cómo? El jurado declara culpable al acusado. Culpable de todos los cargos. 30 años de prisión. Sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Virginia no reaccionó. Simplemente se sentó allí, mirando al frente como si esto le estuviera sucediendo a otra persona.
Incluso en su derrota, no mostró ninguna emoción real. Pero reaccioné. Lloré. No de tristeza, sino de alivio. Justicia. Por fin. Justicia. 6 meses después del juicio, por fin pude regresar a mi casa. La finca. Virginia había intentado robarme y ahora era completamente mía de nuevo, con documentos legales que nadie podía cuestionar. Pero cuando crucé el umbral, no sentí el alivio que esperaba. La casa estaba llena de fantasmas de recuerdos de una vida que ya no existía. Rose me ayudó a limpiar para sacar las cosas de Virginia que aún estaban en su antigua habitación. Fotos, ropa, trofeos escolares. Todo fue a parar a cajas que doné sin mirarlo 2 veces. No necesitaba recordatorios. De una persona que nunca fue real. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Rose mientras tomamos café en la cocina que una vez llené con el olor de lasaña. Viva, respondí simplemente. ¿Por qué? Por primera vez en 67 años, voy a vivir para mí mismo. Y lo hice. Vendí parte de la finca, la parte más alejada que solo acumulaba maleza y amargos recuerdos. Con ese dinero, hice 3 cosas que nunca me había permitido hacer. Primero, creé un fondo legal para personas mayores víctimas de maltrato familiar. Junto con las familias de otras víctimas de Miller, establecimos una fundación que ofrecía asistencia legal gratuita. Representación de personas mayores manipuladas o robadas por sus propios hijos. La llamamos LNOPE. Fundación. Y en los primeros 6 meses, ayudamos a 27 personas a recuperar sus bienes y su dignidad. En segundo lugar, yo cumplí un sueño que tenía desde niño, pero que siempre había pospuesto debido a las responsabilidades. Viajando. Compré un billete de avión a Europa y pasé 3 meses explorando España, Francia e Italia. Caminé por calles antiguas, comí comida que no podía pronunciar, me senté en cafés, viendo pasar la vida. Por primera vez, nadie necesitaba nada de mí. Era gloriosamente libre. En Roma, conocí a un grupo de mujeres de mi edad. Todos viajando solos por diferentes razones. Divorcios, viudez, hijos desagradecidos. Nos hicimos amigos al instante. Compartiendo historias y vino en terrazas con vistas al Coliseo. Una de ellas, una española llamada Mercedes, me contó algo que nunca olvidaré. Pasamos la primera mitad de nuestras vidas siendo lo que otros esperan. La segunda mitad es para siendo quienes realmente somos. Tenía razón. Había pasado 67 años siendo el bueno. Madre, la esposa obediente, la mujer que nunca causó problemas. Los últimos años de mi vida serían diferentes. En tercer lugar, cuando regresé a casa y transformé parte de la finca en un refugio para mujeres mayores que escapaban de situaciones de abuso. No es residencia de ancianos, sino un hogar temporal donde pudieran recuperarse, recibir asesoramiento legal y planificar sus próximos pasos. Contraté a Amelia, la enfermera que me salvó, como coordinadora médica. Eso es lo que mamá hubiera querido. Amelia me dijo el día que abrimos el refugio que su muerte tenía sentido. Salvar a otros. El refugio se llamaba Renaissance House y la demanda fue inmediata. Había tantos atrapados. Mujeres, tantas historias como la mía. Llegaron asustadas, rotas, convencidas de que merecían el maltrato. Salieron fuertes y formados, listos para recuperar sus vidas. Una tarde, 1 año después. Durante el juicio, recibí una carta. No reconocí la letra, pero el remitente decía, Federal Women's Prisión. Por un momento, pensé que era de Virginia, pero el nombre era diferente. Michael Torres. Dudé para abrirlo, pero la curiosidad ganó. Señora Ellen, sé que no tengo derecho a preguntar nada de ti después de lo que hice. Acepté mi sentencia de 15 años y cada día cargo con la culpa de ser un cómplice,
pero necesito que sepas algo. Virginia me manipuló como. Por mucho que te manipulara. Yo era su marioneta. Me aterraba contradecirte. Ella. Eso no me excusa, pero es la verdad. Testifiqué en su contra no por venganza, sino porque finalmente tuve el coraje de decir la verdad. Nunca esperaré tu perdón. Pero yo quería que supieras que lo que hiciste al exponernos a todos salvó más vidas de las que te imaginas. Hay 3 personas en esta prisión, quienes también están aquí por planear matar a sus padres ancianos. Su caso abrió una investigación que los atrapé. Eres un héroe aunque no lo sientas. Con todo respeto, Michael. Doblé la carta y la puse. No perdoné a Michael, pero entendí que él también había sido víctima a su manera. Virginia tenía esa. Su talento convertía a todos a su alrededor en cómplices o víctimas. Los medios seguían interesados en mi historia. Rechacé la mayoría de las entrevistas, pero acepté una con un programa sobre mujeres sobrevivientes. El entrevistador me preguntó algo que nadie más se había atrevido a hacer. ¿La extrañas alguna vez? ¿Extrañas a tu hija? Yo. Lo pensé mucho antes de responder. Extraño a la hija que creía tener. Extraño la ilusión. Pero la persona real. Virginia, no la extraño porque esa persona nunca me amó. Y no puedes. Extrañas lo que nunca tuviste. Te ha escrito. Han hablado desde el juicio. Ella me escribió una vez culpándome de todo. Nunca le respondí. No tengo nada que decirle. Ella tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. No somos nada. Si pudieras decirles algo a otras mujeres en situaciones similares, ¿qué les dirías? Esa sangre no significa lealtad. Que ser madre no significa aceptar el abuso. Que está bien alejarse de las personas tóxicas. Personas, aunque sean familia. Que sobrevivir no es egoísta, es necesario. Y que la vida después de una traición puede ser hermosa si tienes el coraje de reconstruirla. 2 años después, en mi 70 cumpleaños, organicé una fiesta en la finca. No una celebración pequeña y tranquila como los que había tenido antes. Invité a todas las mujeres que habían pasado por Renaissance House, las familias de las víctimas de Miller. Fabián y su familia, Rose y sus hijos. Había más de 100 personas en mi jardín comiendo, riendo, celebrando la vida. Amelia me dio un regalo, una foto. Álbum de todas las mujeres a las que habíamos ayudado. Cada página tenía una foto y un mensaje de agradecimiento. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Mientras lo miraba. Gracias por enseñarme que no estoy loco. Gracias por. Me das valor. Gracias por demostrar que podemos empezar de nuevo. Mira, dijo Amelia. Tu dolor no fue en vano. Salvaste todas estas vidas. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté solo en el porche mirando las estrellas. Pensé en el largo camino que me esperaba. Había viajado desde aquel pasillo del hospital, donde escuché las palabras que cambiaron mi vida. Desde el terror de aquella noche a la paz de este momento. No había sido fácil. Hubo noches de llanto, días de duda, momentos en los que me pregunté si valía la pena destruir a mi propia hija. Pero entonces recordé que ya estaba destruida por dentro. Solo expuse la verdad, y la verdad, aunque dolorosa, me había liberado. Miré mi reflejo en la ventana. Una mujer de 70 años con arrugas causadas por la experiencia de tener el cabello canoso. No. Ojos cansados pero tranquilos. Yo no era la mujer que había ingresado en ese hospital hacía 2 años. Esa mujer murió en ese pasillo. Esta mujer era nueva, renacida, libre. Y esta mujer finalmente estaba lista para vivir cada día restante en sus propios términos, sin culpa, sin disculpas, sin miedo. Porque había sobrevivido a lo peor que una madre puede enfrentar. Y si sobrevivía a eso,
Podría sobrevivir a cualquier cosa, el resto de mí. La vida sería mía. Solo mía. Y descubrí que ese era el mejor regalo que me había dado. La historia de cómo mi hija intentó matarme y se convirtió en la historia de cómo finalmente aprendí a vivir. ¿Y si algo bueno salió de todo eso? Oscuridad, fue esto lo que inspiró a otras mujeres a recuperar sus vidas también. Una a una, fuimos reescribiendo las reglas. Ya no éramos las mujeres silenciosas que lo aceptaban todo para mantener la paz. Éramos guerreras, sobrevivientes, fénix. Resurgiendo de las cenizas. Y yo, Ellen Torres, de 67 años, cuando casi muero y ahora. A los 70 años y lleno de vida, fue la prueba viviente de que nunca es tarde para empezar de cero. Nunca es tarde para elegirte. Nunca es demasiado tarde para ser libre.